tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí te lo contamos, lo analizamos y todas las noches lo debatimos. Bienvenidos al mes de julio, un mes de julio que ha comenzado ya con aumentos que golpean duro el bolsillo de los argentinos, como ha sido el aumento en la nafta, sorpresivo durante el fin de semana, entre el 5 y el 8%. Enseguidita lo vamos a estar viendo. Agradecerle a usted que nos ha permitido que durante el mes de junio este programa siga liderando la audiencia de los canales de cable, como lo venimos haciendo durante los últimos meses. Gracias por acompañarnos, pero bueno, como lo decimos todas las noches, nuestro compromiso es con usted y con la realidad que cada vez ocultan más. Y fíjese, el gobierno, ¿no?, que sigue con la crisis de confianza, sigue con la crisis de credibilidad, no logra recuperarse. En las últimas horas se han conocido, mañana se lo vamos a mostrar con mayores detalles, pero encuestas que terminaron de cerrar en el mes de junio, que siguen mostrando proyecciones negativas de los argentinos sobre la economía, una nueva caída en la imagen del presidente Mauricio Macri, que ya está en 54% de imagen negativa, y aumenta la percepción negativa sobre la gestión del gobierno de Cambiemos. El último informe de la encuestadora D'Alessio Airol, una de las más serias del mercado, 61% de desaprobación alcanzó durante el mes de junio el gobierno de Mauricio Macri. Crisis de confianza, crisis de credibilidad. Fíjese hoy, el riesgo país sigue trepando. El riesgo país hoy alcanzó los 624 puntos. Sigue trepando. Cayó la bolsa. En algún momento hoy 5%. Alcanzó a desmoronarse, se recuperó sobre el final y cayó 2,8%. La bolsa de comercio, signos de la poca confianza que los mercados tienen en el gobierno de Mauricio Macri, en el gobierno de Cambiemos, que no puede doblegar la crisis económica. Si bien 50 centavos bajó el dólar, pero el riesgo país en 624 puntos, la caída de la bolsa, son signos preocupantes para la economía. Se lo decíamos, aumentaron las naftas sorpresivamente entre un 5 y un 8%. Ya esto da un punto para la inflación del mes de julio. YPF aumentó hasta el 8% y así se cayó el acuerdo con el gobierno. YPF, la petrolera del gobierno, la petrolera estatal, rompe el acuerdo y subió. Nuevo golpe para el bolsillo de todos. Fíjese, YPF, la super pasó de 26,5 a 27,83. Infinia, de 30,74 a 33,20. Gasoil, del 23,05 a 24,20. Y la Premium de 26, el Gasoil Premium de 26,86 a 29,01. Y cayeron las ventas minoristas. Siguen desmoronándose las ventas minoristas. Las ventas minoristas cayeron 2,8 en el primer semestre. Fue por la incertidumbre del mercado cambiario y el deteriorado poder adquisitivo de los consumidores, informó CAME. Fíjese, el primer dato que se conoce hoy de la inflación para la ciudad de Bahía Blanca fue de 3,75. Primer dato de inflación que se conoce en la ciudad de Bahía Blanca, 3,75. Lo que está marcando que va a ser un índice muy alto el de la inflación del mes de junio. Todo esto, nosotros, cuando desde hace tiempo que yo les vengo diciendo que se cayó el relato,
Se cayó el relato del gobierno. Así como, irrespetuosamente para los amantes del fútbol, durante el fin de semana se cayó el relato futbolero de que somos los mejores del mundo, que tenemos el mejor jugador del mundo, y estaba todo atado con alambre, y se cayó también ese relato. El relato del gobierno hace tiempo que se cayó. Pero ahora algunos comienzan a darse cuenta desde los medios, lo comienzan a comentar, se animan a decirlo y a publicarlo, y también empiezan a percibirse de los medios cómo el relato del gobierno se ha caído, se ha dado de contra la realidad durísima, y por eso la crisis de confianza y de credibilidad que tiene el gobierno de Mauricio Macri, que día a día se profundiza cada vez más. Por eso ese 61% de desconfianza, ese 61% de desaprobación, a 2 años y medio de iniciado, deben ser uno de los índices más altos, a 2 años, reitero, de inicio. Pero en este marco que estamos hablando desde hace mucho tiempo, en este programa, de la caída del relato, de un relato que se armó en base a mentiras y engaño a la población. Sobre todo esto, engaño a la población y estafa electoral en muchos casos. Estafa electoral de promesas incumplidas, mentirosas, y que demuestran que el gobierno no tenía un plan para llegar al poder en la República Argentina. Solo un relato. El relato era ir contra el populismo, ir contra el gobierno anterior, denunciar al gobierno anterior, y una vez que eso se desmoronó porque la realidad empezó a aflorar y las condiciones económicas de los argentinos cada vez se deterioran más, vamos a ver enseguidita lo que solamente significó la semana pasada para la pérdida laboral en la Argentina, para la pérdida de empleo en la Argentina. Por eso nos puede acompañar con el hashtag crisis laboral. Cómo todo se ha deteriorado rápidamente en la vida de los argentinos y se sigue deteriorando por la caída de ese relato. El fin de semana, en la contratapa del diario Perfil, su director Jorge Fontevecchia, tanto el sábado como el domingo, hizo un duro análisis sobre la caída del relato y sobre la crisis de credibilidad y de confianza que tiene este gobierno. Un gobierno, ahora lo vamos a repasar, pero un gobierno, ¿por qué yo hablo de estafa electoral también? Que este es un término que los argentinos tenemos que empezar a analizar, a profundizar, a analizar cuando vienen las campañas. No votar en base a emociones, no votar por percepciones, no votar por odios, sino por lo que nos ofrecen como planes los candidatos. Fíjese Mauricio Macri, en octubre del 2015, por ejemplo, ¿qué decía? Octubre del 2015, Mauricio Macri, candidato y ya en esa época con posibilidades de ganar la presidencia. El cepo es producto de que tenés un gobierno que estafa a la gente con la inflación. Y si no hay inflación, el cepo no tiene sentido. Y cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe, y la gente va a confiar, pero igual no van a necesitar ahorrar en dólares. Los dólares que están bajo el colchón van a volver y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas, porque vamos a manejarnos en pesos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una moneda sana, que es lo que tiene Brasil, lo que tiene Chile. Andá a Brasil y a Chile con $1 y querés pagar algo en un negocio. ¿Qué te pasa? No te aceptan. Dicen, nada, cambiame por reales, porque yo manejo reales, no dólares. ¿Eso no es más cultural que económica en sí? No es cultural. No es cultural, es económico, porque los gobiernos estafan a la gente con la inflación. Entonces, los ciudadanos, ¿qué hacen? Se protegen. La única manera es que el dólar, saben que si hay inflación, el dólar también les protege la moneda. Tiene una moneda que los protege. Lo que hay que hacer es no robar a la gente, decirle la verdad. Lo que hay que hacer es no robar a la gente, decirle la verdad.
gobiernos estafan a la gente con la inflación. 32% ha afirmado el presidente Mauricio Macri que si llega en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que si llega a esa cifra, tienen que revisar todo. Y ya están hablando para ese mismo acuerdo de un 30% de piso. Algunos, hoy me decían, ya empiezan a proyectar 35% de inflación para cerrar este año. Ahora, ¿se da cuenta el relato que ya en la campaña se había establecido? La estafa electoral del discurso de Mauricio Macri. Eso fue lo que después llevaron al gobierno, hoy desmoronado en su totalidad y topado con la dura realidad, y es ahora donde el gobierno no encuentra su norte, porque además empiezan a surgirle a Cambiemos graves problemas internos, grietas, apartamientos de dirigentes, de muchos dirigentes incluso del propio Cambiemos, que están decepcionados con la marcha del gobierno. Pero vamos a repasar lo que decía este fin de semana Jorge Fontevecchia desde la contratapa del diario Perfil. Mira el título nomás. Lo que más se devaluó es la palabra, decía el sábado. El domingo, mucho más duro todavía el título del editorial de Jorge Fontevecchia. El domingo era cuando Macri era Gardel y la Argentina Disneylandia. Pero dice, lo que más se devaluó es la palabra. Miente cínica y doblemente este gobierno que se presentó como el más transparente. Se miente porque negar la realidad es la única forma que tienen de soportar la angustia de sus responsabilidades, se pregunta Jorge Fontevecchia. ¿Cuánta sospecha que generan los fondos Templeton y BlackRock vendiendo dólares a 21 pesos para comprar bonos en pesos a 20% de tasa anual? Y que nadie comprara de los 5.000 millones de dólares que ofreció el Banco Central a 25 pesos durante una semana, y después del anuncio con el Fondo Monetario, todos quisieron comprar a 28 y ahora hasta los 29.70 del viernes mientras la demanda no afloja. Ahora va a seguir esto porque es muy interesante ver lo que Jorge Fontevecchia plantea en el editorial del sábado, ¿no? Sobre algo que nosotros hemos venido hablando aquí, de cómo han jugado con el tema del dólar y de los fondos de inversión. Es que lo que verdaderamente, dice Fontevecchia, más se devaluó es la palabra del gobierno y del mayor representante de su discurso, el jefe de gabinete Marcos Peña, quien tiene a su cargo la comunicación. En su presentación mensual en el Congreso, el miércoles pasado, durante 34 minutos, expuso todas las mejoras económicas de Cambiemos. Aún basándose en datos ciertos, lucía como una gran mentira, un recorte solo de una parte de los hechos, omitiendo lo que había empeorado, resultando así una falsificación de la realidad. Lo dice Jorge Fontevecchia. ¿Miente, se pregunta después, cínica y doblemente este gobierno que se presentó como el más transparente? ¿Se miente porque negar la realidad es la única forma que tienen de soportar la angustia de sus responsabilidades? ¿Le mintieron sus allegados del mundo financiero para poder ganarse en 6 meses 70% en dólares, inflándolo primero un globo de sobrevaluación del peso para luego devaluar de golpe lo acumulado, sorprendiendo a todos
menos a ellos mismos, es paradójico que al gobierno más pro mercado de las últimas décadas, sus aliados lo ejecutaran así. Es muy duro, porque además de dejar picando la posibilidad de hechos de corrupción grave, Jorge Fontevecchia, porque deja la sospecha de cómo jugaron. Lo que venimos marcando aquí, Fernando, de quiénes ganaron con un dólar que por allí se escapaba, que bajaba, que vendían, que se retiraban del mercado. Acá ahora se está poniendo la lupa y se pregunta, ¿no? También Fontevecchia en esto. ¿Mintieron? ¿Les mintieron? ¿Jugaron? ¿O qué pasó con el mercado, no? A ver, Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Acordate, digo, para tener de referencia, el vicepresidente del Banco Central hoy fue el operador de uno de los fondos que está citado en esa nota, el fondo Templeton. Fue el que invirtió 2.250 millones de dólares para frenar la crisis de la LEVAC durante mayo. Yo no sé quién ganó, quién perdió, pero me parece que es muy claro cuando uno ve las relaciones, ¿no? Bueno, no hay que ir muy lejos también, ¿no? Vos lo comentabas la semana pasada, Alejandro Berkovich ya lo dijo, Caputo con las LEVAC. No solo ¿No? Caputo, son varios los funcionarios que se están conociendo, tenían inversiones en la LEVAC. Lo que estaría bueno que informe Caputo es qué hizo en enero con esas LEVAC, esos 8.5 millones de pesos que tenía, que no renovó como LEVAC. Así que sería interesante saber si ya con el dólar a 19 se pasó a dólares y esperó ahí o hizo otra cosa, ¿no? Son funcionarios que la verdad deberían dar cuenta de las inversiones que tienen realizadas, porque han jugado tanto que con la sociedad argentina, que uno merece que le den explicaciones de si se están enriqueciendo con toda esta crisis que nos están trasladando a todo el conjunto de la sociedad. Y el relato se cae, lo empiezan a decir, como reitero, las contratapas de Perfil, el relato se cae, incluso aquellos que desde el peronismo acompañaron y votaron a Mauricio Macri, hoy están decepcionados. Mire lo que publicó durante el fin de semana Julio Bárbaro. Tengo que decirlo, me avergüenzo de haber votado a Macri. Asume Julio Bárbaro. Uno se pregunta a Julio Bárbaro cuántos peronistas seguirán en la lista. ¿Cuántos peronistas seguirán en la lista? Que en privado estarán diciendo lo mismo. Pero Julio Bárbaro era alguien que militaba en contra del gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner y que hizo lo imposible para que ganara Daniel Scioli, como otros peronistas, que incluso en el 2017 jugaron también a favor de Cambiemos en contra de las posibilidades del triunfo de la expresidenta en la provincia de Buenos Aires. Ahora, fíjese, dice y se pregunta Julio Bárbaro, uno podría decirle a Julio Bárbaro, demasiado tarde para lágrimas, porque muchas veces, como venimos sosteniendo en este programa, se demuestra una vez más que el odio en política no es buen consejero y que en base al odio hacia otras personas y votando con odio, después se producen las equivocaciones de las que hoy Julio Bárbaro u otros que lo dicen en privado se arrepienten de haber votado. Dice y se pregunta Julio Bárbaro, el gobierno de Mauricio Macri vino pleno de soberbia a terminar con el populismo y todo aquello que fuera expresión de pasión popular. Una vieja película del genio de Federico Fellini se titulaba Los Inútiles. Alguna semejanza me revivió su nombre en el recuerdo. También el tango rezaba, niño bien pretencioso y engrupido que tenés berretín de poder. ¿Se habrán bajado de la soberbia ahora que quedó al desnudo su carencia de talento? El odio al peronismo y al Papa no alcanzaba para fundar una sociedad liberal como ellos la imaginaban. Uno no imagina dónde van a instalar el monumento a Jaime Durán Barba,
Ellos que nos hablaron de enfrentar la pobreza y solo se ocuparon de multiplicar la deuda. Diariamente alguno me pide que apoye al gobierno. Inocencia en estado puro. Este gobierno no soporta que lo apoyen. Son lo nuevo, una versión improductiva del capitalismo, un país de intermediarios, gente que considera importante aumentar de $1.000 a 3.000 las compras por internet. Son modernos, ignoran las necesidades de los humildes, dueños de bancos y mesas de dinero que parecen no saber manejar ni ese mecanismo por el cual se enriquecieron. Y hoy, en diálogo con el colega Luis Bremer, Julio Bárbaro fue más allá y dijo: hay que tener cuidado de que no se fuguen, porque están haciendo muchos negocios. Acá termina diciendo en esta nota, ¿no? Por eso digo, demasiado tarde para lágrimas, Julio Bárbaro. Prometían inversiones y hoy los grandes grupos económicos se roban más de lo que producimos. Esa es la verdadera razón de la creciente deuda. El aborto es un entretenimiento para la progresía antes de convertirla en clase baja. Nuestra sociedad como está estructurada no es viable. El fondo es el destino que nos espera. Tiene razón en ser ateos y odiar al Santo Padre. Tienen que asegurarse que Dios no exista, porque si llega a existir, lo mal que la van a pasar. Aunque sean medio analfabetos, le deben tener terror al infierno del Dante. Y ese es el barrio cerrado donde los espera el futuro. Yo los voté, me avergüenzo de haberlo hecho. Julio Bárbaro. Gustavo, buenas noches. Sí, buenas noches, Darío. Déjame agregar que, ¿qué pasó de acá a 15 días atrás? Porque hace 15 días atrás todavía Julio Bárbaro desfilaba como panelista en todos los canales, hablando loas del gobierno de Mauricio Macri y hablando peste del gobierno anterior. En realidad hablaba mucha más peste del gobierno anterior que loas del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Pero hace 15 días atrás se cayó el relato. Ajá. Y apareció el fondo y apareció la realidad que ahora, ¿quién quiere asumir ser corresponsable de la dura realidad que vive la Argentina? Pero no nos olvidemos un dato. Sí. Él es coordinador de equipos políticos de la intervención del Partido Justicialista que tiene Luis Barrio Nuevo. ¿Qué pasará en la mente de Bárbaro en este momento respecto de lo que se viene cuando él tenía un pie con el macrismo? ¿Le habrán exigido separate porque estamos armando otra cosa para el futuro desde el justicialismo dialoguista? Bueno, hay todo un tema político, cercanía a un candidato que no aparece por ahora, más allá que en las revistas y en fotos como Drácula. Me parece que hay un laburo por ahí político de Bárbaro, buscar otra pata peronista para enfrentar al modelo de Macri, criticando a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pero me parece que también es esto parte de una dura realidad que ahora nadie se quiere hacer corresponsable, ¿no? Tal cual. Yo no lo voté, tan presente en la vida política de la Argentina, que ahora comienzan algunos a aflorar y a decirlo, como Julio Bárbaro o como muchos gobernadores del peronismo que comienzan a ver cómo en sus distritos es mala palabra Mauricio Macri, y empiezan a despegarse, a decir, bueno, nosotros, ahora el gobierno, fíjense, estos días está tratando de, como señal para mandar al fondo, porque es una vergüenza. No hace 10 días que firmó el gobierno el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ya se está hablando de que van a pedir un waiver, un perdón. ¿Es así esto, Fernando? Bueno, Gustavo, una de las cuestiones es cómo contener al dólar. El viernes pasado, cuando el Tesoro vendió 150 millones en esa famosa subasta, salió el Banco Central a vender otros 300 millones de dólares en el mercado. Ahora,
según el acuerdo con el FMI, el Banco Central no puede usar las reservas para contener el dólar. No está habilitado a vender dólares para frenar el precio. Y eso es lo que hizo. Se dice que hubo una llamada de urgencia del presidente Mauricio Macri a la gerente del FMI, a Christine Lagarde, para pedirle permiso, para pedirle autorización para hacer esta intervención en el mercado. No está claro si se la dio, no se la dio, si va a tener que firmar una adenda, un waiver al acuerdo. La cuestión es que el Banco Central vendió en contra de lo que estaba figurado en el acuerdo y que en algún momento eso lo va a tener que blanquear frente al FMI, y ahí es cuando se espera que le pida el waiver para justificar la intervención en el mercado. Bueno, una vergüenza. No hace 10 días que firmaron el acuerdo y se están pidiendo un waiver. Y vuelve esta palabra, como en los 90, el perdón. Una vergüenza. Por eso el gobierno ahora está desesperado buscando a los gobernadores del peronista, buscando y llamando por teléfono a algún dirigente del peronismo, porque necesitan la foto como para enviar un mensaje al exterior de que van a tener presupuesto y déficit fiscal asegurado y rigurosidad fiscal. ¿Y sabe qué? Empiezan a decirle, y yo tengo que viajar, no voy a estar. No, yo tengo que ausentarme. Ya empiezan en las próximas horas, por ejemplo, el Frente Renovador va con su equipo económico, va a presentar lineamientos y puntos que debería contener el proyecto de presupuesto para el 2019. ¿Sabe qué? Son las antípodas a lo que el gobierno quiere. Lo que va a demostrar que desde ese sector se va a poner mucho cuestionamiento al proyecto de presupuesto. Muchos le están diciendo del peronismo, y bueno, manden el proyecto de presupuesto al Congreso y lo debatimos acá. ¿Cómo nos vamos a estar sacando una foto para acompañar un ajuste que no sabemos cuánto va a significar? Porque todo es ajuste. Fíjese los números de la crisis laboral solo... y acá en otros, teniendo los gobernadores. Por ejemplo, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchi, anunció ya al gobierno que ajuste no van a firmar. Mire lo que dijo hoy. Hace falta un gran esfuerzo de diálogo, de contención social, de consenso, y no solo político, sino consenso social alrededor de los objetivos de un proyecto económico para salir, y económico, pero económico de desarrollo, de crecimiento, para salir de la coyuntura. Me parece que si el gobierno no entiende eso y se queda solamente reclamando apoyo para un ajuste, para reducir el déficit fiscal por la vía del recorte del gasto público, el recorte de la inversión, el recorte social en educación, etcétera, me parece que va a encontrar pocos aliados, naturalmente, porque nadie quiere ser socio en esas circunstancias. Se animó a decir lo que un gobernador peronista no dice hoy. Se animó a decirlo el gobernador socialista Miguel Lifchi. ¿Quién va a acompañar al gobierno en un proyecto de más ajuste que ya a esta altura la ciudadanía está soportando en forma tan dura y lo sigue soportando? Si el gobierno está buscando esa foto, les voy anticipando desde acá, no la van a tener. Ya varios les están avisando, mire, yo tengo que viajar, me quiero ir, no van a tenerla. Y los bloques de la oposición, reitero, en las próximas horas el equipo económico del Frente Renovador, que es uno de los equipos económicos, uno esté de acuerdo o no, pero más fuerte que hay en la oposición, va a presentar un plan de alternativas totalmente opuestas a las del gobierno, que va a marcar que seguramente no van a acompañar a este plan de ajuste, menos un presupuesto que signifique ajuste. Lo mismo seguramente van a hacer sectores del kirchnerismo o otros sectores del peronismo. Como dijo Lifchi, ¿quién va a acompañar en este momento un ajuste cuando... Mire, fíjese lo que fue el sábado. Mire, ¿se acuerda que hablamos la semana pasada, les mostré el viernes, de lo que se estaba preparando? El pan a 12 pesos. El pan a 12 pesos. Bueno, fue en una plaza de Ituzaingó. No dieron abasto de la cantidad de gente que acudió a comprar
en forma... Ahí tenemos las imágenes. A partir de las 2 de la tarde, durante toda la tarde, no dieron abastos. Mire la cola, para retirar y comprar el pan a 12 pesos. Muchos se enteraron porque miran este programa y le agradecemos. Y fíjese, esta jubilada que fue a buscar el pan a 12 pesos y que decía lo siguiente. Ojalá. ¿Le puedo decir qué le pareció? ¿Qué le parece la actividad? Muy bien, por suerte, gracias a Dios, porque todos necesitamos un poquito de cada uno. ¿Jubilada? Soy jubilada, tengo 82 años. ¿Y cómo hace para llegar a fin de mes? Arañando, dijo el gato. Bueno. Se subió a un río al techo. Bueno. Pero usted habló ayer con el gato silvestre. Sí. En Radio 10. En Radio 10. Por eso me enteré. Bueno. Y a la vecina como el chavo. Bueno, por lo menos le pone un poquito de humor. 88 años y va a buscar, vio lo que dijo, ¿cómo llega a fin de mes? Arañando. Otros ni siquiera arañando. Llegan a fin de mes. Se llenó, no dieron abasto. Lo van a repetir y lo van a ampliar a otros puntos. El pan a 12 pesos. Así está hoy la sociedad y así está hoy la gente. Y después tenemos otro espectáculo que realmente es tremendo, que lo venimos marcando en este programa, que da vergüenza ajena, que son los docentes de Chubut. Fíjese en las condiciones en que están. Miren lo que son estas imágenes. Docentes bajo cero, sí, porque están soportando las inclemencias del frío en Chubut, de la nieve, de las bajas temperaturas. Estas imágenes que nos mandó Fabricio Cardelli desde Chubut. Mire lo que es el asentamiento de los docentes. Mire lo que es, mire. Ahí están, desde hace más de 60 días. Ahí viven, ahí están viviendo, aguardando por parte del gobierno de Chubut una respuesta salarial. El acampe de los docentes. ¿Puede ser que tengamos a los docentes de nuestro país mendigando en estas condiciones un aumento salarial? ¿Puede ser que nos permitamos esta imagen en la Argentina de hoy de docentes en estas circunstancias mendigando un aumento salarial? Y después salen desde el gobierno de Chubut o desde el gobierno nacional a tratarlos de patoteros, que quieren secuestrar ministros, a inventarles historias. Mire esas imágenes, docentes. ¿Podemos en la Argentina de hoy permitirnos estas imágenes? Claro, no son muchos los medios que las muestran. No son muchos los medios que se animan a mostrar esta realidad. Esto es parte de la Argentina de hoy. La gente que va desesperada a buscar un kilo de pan a 12 pesos cuando se lo regalan, o los docentes de Chubut que están en estas circunstancias pidiendo respuesta salarial. Y vamos a repasar y vamos a recrear una nota que durante el fin de semana presentaba Tiempo Argentino, solo lo que fueron los despidos durante el fin de semana. Telam, nuestros compañeros a quienes les enviamos toda nuestra solidaridad, que siguen en la lucha. 354. Fundación Favaloro, 50. Laboratorio Andrómaco, 15. Cerámica Ranchillos, 45. Ecotá, 30. Empresa de peaje, 120. Esto es en distintos puntos, ahora lo vamos a ver en el mapa. Radio del Plata, también solidaridad para nuestros compañeros de Radio del Plata que están de paro. Echaron sin indemnización 42 empleados la semana pasada. El Diario de Paraná, la empresa familiar
del ministro de Agroindustria, Echevere, 30 echó. Fredo, 100. Villa del Sur, 44. Mave, 60. Australtex, 40. Petrolera Vista, 150. Y acá está, representado por regiones. En Tucumán 45 despedidos, en La Pampa 150, en Tierra del Fuego 40, Buenos Aires 274, en Entre Ríos 51, en Santa Fe 130, en Cava 513, Fredo, Fundación Favaloro, Telam, Radio del Plata, porcentaje por rubro. Mire, esto es realmente tremendo, es la realidad que está viviendo el periodismo. La mayor parte de despedidos son de los medios de comunicación. 36% son de los medios. 1% de transporte, 4% de salud, 7% pasteleros, 10% peajes y 13% municipales. Tremendo esto, ¿eh? 36% de los despedidos solo la semana pasada de los medios. 1% transporte, 4% salud, 7% pasteleros, 10% peajes, 13% municipales, 29% industria, muchos en la provincia de Santa Fe y también en Entre Ríos. Esto lo vamos a... sí, ahora, esto lo estábamos haciendo, vamos a recuperarlo, por eso nos acompañá con el hashtag crisis laboral. Sí, Darío. Te decía, hay que prestar atención que el tema no es solo los trabajadores de los medios, hay un mensaje ahí. Son periodistas que emiten opinión libremente y el tema es amedrentar, es asustar, es actuar de esta forma salvaje y despedir a compañeros del lado privado sin siquiera indemnizarlos, sin siquiera mandarle el telegrama. Y del sector público, donde se supone que hay estabilidad, en la agencia Telam, porque hay que decirlo, también los están echando, en este caso pagándole la indemnización. Lo que hay que abrir las cabezas a los que nos están mirando, que el ataque es al pensamiento de los periodistas, de los medios, que queremos mostrar esto que estamos mostrando. Quieren que no lo mostremos. Y ahí está la historia, ¿no? Ahora, sí. Gustavo, entre las que vos mencionaste estaba el grupo, estaba la heladería Fredo, ¿no? Sí. Es del grupo Pegasus todavía, me parece. El grupo Pegasus de Mario Quintana, el vicejefe de gabinete. Sí, no lo sé yo, no lo sé. Eso no tengo ese dato. Bueno, me parece. No sé a quién pertenece. Pertenece al grupo Pegasus, del cual el accionista principal, por lo menos era Mario Quintana. Hay que ver cómo hizo con toda esa maniobra con las acciones para vendérselas a fondos en el exterior, pero ese era de él y él era el mayor accionista. Bueno, hoy hablando de Mario Quintana, siguiendo la iniciativa que lideró y que tomó el intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, de prohibir la instalación de Pharmacity en su distrito, en Hurlingham, después lo siguió Ituzaingó, Merlo y otras ciudades. Hoy el intendente de Villa Gesell también firmó un decreto prohibiendo la llegada o el ingreso de Pharmacity a Villa Gesell. Es decir, son muchos los que ya se van, digamos, levantando y en defensa de la ley provincial que impide esta llegada. Enseguida, por supuesto, nos vamos a estar ocupando de la situación institucional cada vez más grave en la ciudad de Paraná, porque esta semana va a haber nuevas declaraciones que siguen salpicando al intendente de Paraná, José Barisco. Hoy, por ejemplo, presentó un pedido de licencia al Consejo Deliberante y a todos los cargos partidarios, entre ellos el de presidente de la Juventud PRO, el concejal del PRO, Emanuel Gainza, que esta semana tiene que declarar como imputado en el escándalo narco que golpea al PRO, a Cambiemos y a la ciudad de Paraná. Enseguida vamos a estar con ese tema. Antes, hablando de temas judiciales, Darío, otro escándalo que crece, el de los aportantes truchos de Cambiemos, ¿no? Sí, el fiscal Jorge Dilelo recibió hoy informe oficial de la Cámara Electoral donde ratifican que el 99% de los casos examinados corresponden a gente que vive en zonas precarias y que figuran como afiliados al PRO.
y que de sus cuentas, teóricamente, habría salido dinero para solventar la campaña. El tema se agrava porque quienes están imputados, acusados, todavía públicamente, no aparecen a dar explicaciones. Es decir, quienes en su momento eran los campeones de la transparencia, que se beneficiaron con esto en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones de 2017, no aparecen a dar explicaciones. Y ahí está la cuestión, ¿por qué tanto hermetismo? ¿Por qué tanto silencio de esta persona que estamos viendo que siempre fue a la justicia y denunció? No se presentó. Cualquier persona hubo de bien... durante el fin de semana una campaña en las redes, ¿no? Con el hashtag Graciela Ocaña Respondé, ¿no? Algo así Exactamente, que ha ido creciendo, porque por lo menos un escrito a la justicia diciendo: soy Graciela Ocaña, atento a las versiones, me pongo a disposición de la justicia, como ellos requerían antes de cualquier persona acusada del gobierno anterior. Bueno, lo concreto es que esto llegó, lo tiene Jorge Dilelo, y espera otro informe. Atención con este informe que tiene que hacer Gendarmería. Tiene que hacer informe ambiental en la casa de cada una de las personas que figura, obviamente, en esa lista de aportantes, para saber cómo viven. Y ya saben cómo viven. ¿Y por qué Son Gendarmería? villas de emergencia. Tienen que corroborar que esas personas nunca pudieron aportar a la campaña. Pero digo, ¿por qué Gendarmería? Porque supone que Gendarmería tiene el control de la zona, no es que va a entrar a los domicilios, sino que de alguna manera va a informar dónde viven esas personas y que no tienen ninguna posibilidad de aportar a ninguna campaña electoral porque son personas que cobran planes sociales. Esto viene el año 2006, también hay un dato interesante. Son partidos que adhirieron al PRO, hay un partido republicano del año 2006, donde aparecen estos aportes de afiliados al PRO que no firmaron ninguna ficha de afiliación. Es muy grave porque hay falsificación de documentos, hay lavado de dinero, y lo que sí te quiero decir es que el doctor Carlos Stornelli... Ya elevó el requerimiento. No. Ah, pero Se ¿cómo? cumplen 10 ¿Cómo si es días. un fiscal? Pero ¿cómo si es un fiscal que trabaja y actúa rápidamente? Está muy atento con el Mundial, me parece a mí, porque, a ver, en primera instancia el juez Sebastián Casanelo, como corresponde, inmediatamente se lo mandó a Eduardo Tayano porque estaba de licencia ese día Stornelli. Tayano, ¿qué dijo? No era la causa de Nisman, dijo: yo acá no hago nada, esto no es Nisman, no hago nada. Entonces se la devolvió y dijo: hasta que no venga Stornelli yo no hago nada. ¿Y qué hizo Casanelo? Bueno, pasásela a Stornelli. Stornelli hace 10 días, hoy se cumplen, que no emitió dictamen cuando el Código Procesal dice que tiene 24 horas para definir lo que se llama el artículo 180, que es el requerimiento fiscal. Esperemos que mañana, estamos esperando, porque ahí que va a surgir la imputación concreta de un delito a diputados de este gobierno. Obvio. Y se van a Diputados animar, y senadores. y Diputados y se van- senadores. y senadores. Bueno, el trabajo, como siempre decimos, de nuestro colega Juan Amorín. Excelente Exactamente. trabajo periodístico que la justicia ha tomado y que la justicia ya está empezando a investigar. Bueno, y otra gran noticia de ámbito internacional de México: el triunfo de la centroizquierda. Pedro Brigger, buenas noches. Efectivamente, buenas noches, Gustavo. ¿Ustedes pueden imaginarse que el mejor alumno puede recibir un cachetazo? Y seguramente dirán que no, pero es así. El mejor alumno del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de los organismos internacionales de los últimos 30 años recibió un cachetazo tremendo. Apenas 16% de los mexicanos votaron por el gobierno del PRI. La mayoría votó por Andrés Manuel López Obrador, esta persona que estamos viendo en imágenes. Contundente victoria, ni siquiera las encuestadoras se atrevían a decir que iba a ser tanta la diferencia, más del 50% arrasó en México en la mayoría de las gobernaciones y también en la Ciudad de México. Habló Andrés Manuel López Obrador y dijo algunas cosas bastante interesantes, escuchémoslo. Reitero el compromiso de no traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. No voy a decepcionarles.
no voy a traicionar al pueblo. Mantengo ideales y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida, pero también confieso que tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Bueno, ¿es un hombre de izquierda? Sí, proviene de la izquierda, pero esto de izquierda a derecha está un poco confundido a veces. Vamos a ver qué hace. Asume el 1 de diciembre, pero es verdad que viene con un discurso respecto de la inclusión que es importante. Les reitero, México fue uno de los que mejor hizo los deberes. Veo que siempre los economistas neoliberales dicen lo que hay que hacer, los deberes que hay que hacer para que los organismos financieros vengan y crezca la inversión. Bueno, México en los últimos 30 años hizo todo. La semana pasada les comentábamos. Datos oficiales, cerca del 50% de la población en condiciones de pobreza. Los expertos mexicanos dicen que en realidad llega al 70%. Ni bien triunfó, ya las calificadoras de riesgo le advirtieron. Ojo con lo que va a hacer en materia fiscal, en materia económica y en materia energética. Fitch, una de las calificadoras más importantes, claramente le advirtió que si toca, por ejemplo, Pemex y el proceso de privatización, no va a llegar más inversiones. No sé si le resulta conocido este discurso. Y lo acusa abiertamente, sin eufemismo, de haber hecho campaña para aumentar el gasto de las pensiones. Esto es, darle más plata a los jubilados. Subsidios a los estudiantes que quieren ingresar a las universidades de bajos recursos, o sea, apoyar a la gente para que pueda entrar en la universidad. Demasiada inversión pública, no sé si les suena conocido, ya lo están advirtiendo, lo van a apretar para que no pueda hacer nada. Recién ganó y lo están apretando. Vienen 5 meses muy interesantes en México, porque les recuerdo que asume el 1 de diciembre, pero lo reitero, se los dije muchísimas veces y hace años que lo reitero, es el gran fracaso de las políticas neoliberales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de los organismos internacionales, que elogian la macroeconomía, pero se olvidan de algo fundamental, que hay gente. Entonces los números cierran, pero sin gente. Gracias, Pedro. Hablando de macroeconomía, y en base a esto que vos me decías, hoy me comentaba un dirigente político importante de nuestro país que estuvo en Estados Unidos en un curso internacional, que lo que más están hablando ahora justamente los analistas internacionales o de Wall Street respecto a la Argentina es, fíjense en la macroeconomía. Arnaldo Bocco, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, estás? Bien, muy bien, gracias. Pareciera que antes lo que mejor podía hablar este gobierno era la macroeconomía y ahora están diciendo la macroeconomía tampoco funciona. No, la macroeconomía es probablemente el principal problema de la gran inestabilidad cambiaria, de la gran inestabilidad financiera y las consecuencias que eso va a traer sobre el aparato productivo, empleo, sí, ingresos. Ya está trayendo, ¿no? Sí, pero creo que ahora, digamos, ante la crisis que vivió la Argentina y el acercamiento al Fondo Monetario por parte, digamos, del gobierno, creo que ahora se extiende el proceso de ajuste a los sectores de clase media y eso va a traer consecuencias. Ahora, el gobierno firmó el acuerdo con el fondo, calificó como país emergente. Riesgo país hoy 624 puntos, cayó la bolsa, el dólar está ahí, bueno, todos los días, los índices. ¿Qué pasó? ¿No le creen al gobierno? No, firmó con el fondo porque el fondo dijo en una conferencia con 4 importantes representantes del movimiento sindical argentino, de distintas organizaciones, que ellos no vinieron a la Argentina los fue a buscar, le hace el gobierno, fue a buscarlo. Y en segundo lugar, en la polémica, dijeron, nosotros tenemos 4 puntos básicos que son inexorables para que puedan cumplirse de aquí hacia adelante. Una es un recorte fiscal de envergadura, que es lo que vamos a vivir, y vamos a tener un recorte muy importante. En segundo lugar, va por un esquema tradicional. El principal problema de la Argentina es que no tiene dólares. O sea, recordemos qué dice la carta de intención. Las reservas netas que tiene el Banco Central son 23.000
800 millones de dólares. Entonces exige que 7.500, antes eran 5.500, ahora está viendo si la consistencia de esas reservas se suman la totalidad de la mitad de los 15 que habían ingresado. Está pidiendo la venta de las acciones por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ya no solo el rendimiento de esas empresas, lo cual es francamente un gran problema. Y el otro tema es el tema de la reducción de lo que va a impactar esto en el gasto público y en el impacto en la calidad de vida de la sociedad. Es decir, el fondo dice, bueno, le estamos autorizando al gobierno, escuchá esto porque eso es muy importante, que baje una parte de la inversión pública y lo destine al gasto social para los sectores más vulnerables, o sea, los que están en el último escalón de la sociedad. Pero estamos hablando de 30.000 millones de pesos. O sea, es una cifra ridícula frente a la crisis que está viviendo el país, que está generando una exclusión que no estaba prevista que fuera tan de semejante nivel digamos, de colocar fuera de la sociedad a tanta gente en tan poco tiempo. Ahora, reitero, Arnaldo, la pregunta. Ha hecho todos los deberes el gobierno. ¿Siguen todos los números para abajo, todos los economistas como vos, que lo venís pero desde hace mucho tiempo planteando, pero otros se han sumado, están pronosticando meses muy duros y recesivos para la Argentina? ¿Qué le pasa al gobierno? ¿No les creen? ¿Ya no le tienen confianza? ¿No recuperan los mercados? Ellos decían, arreglamos con el fondo país emergente, solucionamos todo. Y todos los números de la economía. Bueno, yo creo son que el negativos. gobierno ha perdido confianza en dos sectores. Uno, en sectores internos, que han perdido representación en una parte de la sociedad que se sintió interpelada por Macri y que hoy Macri los ha defraudado, lo que no quiere decir que se hayan volcado a una actitud hostil frente al gobierno, pero tienen diferencias muy fuertes porque evidentemente el costo... Los decepcionados. Bueno, pero el costo de las políticas que aplicó están en las antípodas de lo que ellos pensaban que iba a ocurrir. Y segundo, no le creen tampoco una parte de los mercados, o sea, los mismos aliados del gobierno, los que hacen grandes negocios con el gobierno, los que financiaron la fenomenal deuda externa que tomó el gobierno, hoy están tomando distancia porque la inconsistencia macroeconómica es muy grande. Y yo creo que, la verdad, hay algunas cosas con las que en la Argentina no se puede jugar. Las autoridades del gobierno, si quieren consolidar alguna salida, no pueden procesar sus diferencias por los diarios con relación a las políticas públicas, como se está haciendo en estos días. Que se tome una decisión de decir, va a ir todo mal en próximos 4 o 5 meses y te aparecen enfrentamientos, porque justamente eso induce a pensar que la situación del gobierno no es buena, digamos. Y yo creo que está ocurriendo un poco eso. Entonces, y que también se han aparecido las grietas dentro de Cambiemos. Lo que te dicen afuera, cuando la situación de la macroeconomía no es estable, es porque los ministros están procesando sus diferencias en relación a la política económica por medio de los medios de comunicación. Algunos son mucho más fanáticos de determinadas políticas de recorte de gasto público, otros se van a sentir tocados por la política de gasto público, y además el fondo, cuando aprobó esto, les dijo, señores, la devaluación va a ser compensada. Quiere decir que evidentemente las retenciones no se deberían bajar. ¿Es posible, como empezó a circular el fin de semana la versión, de que ya tengan que ir a pedir un waiver, un perdón al fondo? Bueno, no está desmentido, o sea, salió hace 10 días llamado del viernes a la noche, muy desesperante, al Fondo Monetario. Supongamos que esté un poco exagerado, pero está claro que el Banco Central hoy tomó decisiones en un sentido contrario a lo que se había hecho en la gestión anterior. Lo que quiero decir, está sacando pesos del mercado. Y es muy peligroso porque al subir los encajes, que saca pesos del mercado, también está sacando pesos de los créditos. Entonces, con una tasa de interés tan alta, ¿cómo aceitas el funcionamiento de la economía y el crédito en el sector productivo? Hoy hay que pagar aguinaldos, las empresas tienen que financiar el capital de trabajo. Digamos, con esto van a profundizar la recesión. Bueno, Arnaldo, gracias como siempre, muy amable. Está acá Carlos Tomada, ahora en el bloque que viene vamos a empezar a hablar con Carlos de todo lo que hablábamos recién y veíamos, ¿no? Los números que más duelen, los del desempleo, en base a lo que estaba comentando Arnaldo, ¿no? Muchas medidas que han tomado este gobierno las consecuencias son el desempleo
y lo que se viene para los próximos meses. De eso vamos a estar hablando enseguidita, en esto que muchos no están marcando, pero que ya se vive hoy con mucho dolor en la Argentina, que pasó de ser esa percepción, lamentablemente, que muchos tenían hace algún mes atrás, cuando marcábamos que la principal preocupación de la Argentina era, entre el tema inflación, la pérdida, el temor a perder el trabajo. Lamentablemente hoy muchos argentinos lo están perdiendo diariamente, producto de este plan económico. Esto, Carlos, que veíamos recién, de 1.200 la semana pasada, solo un botón de muestra a lo que viene siendo, ¿no? Pero además un problema es la punta del iceberg, ¿no? Los despidos, que son muy graves, y aprovecho rápidamente y muy sentidamente a expresar mi solidaridad con los trabajadores de Telam y de Radio del Plata. Es lo que estamos viendo son los despidos, que son muchos, y en sectores claves, ni hablar en la industria. Pero cuando vienen estos procesos, hay yo diría, una baja silenciosa, una pérdida subterránea de empleo, que es muy grande, que son todos los empleos precarios, todos los contratos que no se renuevan, todas las incorporaciones que no se realizan en actividades con mucha rotación de empleo. Eso no aparece medido en ninguna parte, y siendo este un gobierno que ha aumentado el empleo de baja calidad, el empleo precario, son los primeros que se pierden. Entonces tenemos despidos dramáticos, por su cantidad, por la centralidad del lugar donde están ubicados, porque un despido es un dolor inmenso, pero además tenemos este otro proceso, tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, Carlos, vos fuiste ministro, después vamos a hablar seguramente después del corte, el rol del Estado, el rol del Ministerio de Trabajo, que mira para otro lado cuando hay conflictos sociales y laborales, cosa que no pasaba antes, porque aparecía el conflicto y el Ministerio de Trabajo trataba de mediar, de solucionar. Ahora es parte del problema el Ministerio de Trabajo, ¿es así? Es así, sí. Lo que pasa es que las políticas neoliberales, ya deja de ser hasta una cuestión personal. Digamos, las políticas neoliberales que ha llevado adelante el mejor equipo de los últimos 50 años, lo único que hicieron con los problemas es mantenerlos o agravarlos. No resolvieron uno. Repasemos rápidamente, digamos, veamos... Ahora la pausa. No, digo para después. Ahora ya enseguida lo hacemos. No, tenemos para hablar una hora más. ¿El dólar tiene techo o no? No, no tiene. No tiene techo. No, porque si ese es el único instrumento de flotación que eligieron para compensar el desajuste en la balanza comercial, o sea, la Argentina tiene una relación gravísima, 16% de las exportaciones para atender la deuda externa. O sea, realmente sobre el producto es una cifra ridícula. ¿A qué aspira el fondo? A lo tradicional, bueno, que el dólar vaya a un nivel muy alto, estimule las exportaciones, baje el consumo interno, habrá un poquito de inflación más alta, pero bajará el nivel de consumo local y habrá saldos exportables. Y eso va a ser difícil, porque no te creas que una vez que perdiste un mercado, con productos de calidad, con automotores, con alimentos, digamos, con las cosas que la Argentina logró en manufacturas agropecuarias o industriales en los años anteriores, se va a volver a ganar con tanta facilidad. Muy bien, gracias Arnaldo, como siempre, muy amable. Arnaldo Bocco, él desde hace tiempo la vio venir, ¿no? Como algunos se preguntan qué pasó que no vieron venir la crisis. Hacemos una pausa y enseguidita, cuando volvamos, seguimos con todo el tema de la crisis laboral, hashtag con el que nos podés acompañar, pero nos metemos en el escándalo narco que golpea ya institucionalmente a la ciudad de Paraná, que está ya creando un problema político de riesgo institucional por la negativa del intendente José Barisco, procesado en la causa Narcogate, a dar un paso al costado.